Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta fue una importante declaración que hizo Pedro, ¿cierto?, a Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sean todos bendecidos y en esta tarde quiero compartir y reflexionar en la palabra del Señor, recordando estas palabras, ¿cierto?, que ya he leído, ¿cierto?, que lo dijo Pedro hace mucho tiempo atrás, y es una declaración que hoy nos ayuda a nosotros para saber dónde tenemos que ir. La pregunta es, ¿a quién iremos? Para eso nos vamos a centrar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66 al 68. Voy a leer primeramente en la versión Reina Valera y posteriormente en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Pedro señaló esta importante declaración, podemos ver, ¿cierto?, en el versículo 66, había un problema, había mucha gente que seguía a Jesús. Había muchos que en un principio comenzaron siendo discípulos, pero con el correr del tiempo pasaron situaciones, seguramente hubieron problemas, etc. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Es decir, dejaron de seguir a Jesús y dice, ya no andaban con él, le abandonaron. Y podemos ver, tristemente, amados hermanos, que en el correr de los años, a veces estamos en la iglesia, ¿cierto? Y hemos visto cómo llegan hermanos y cómo se van los hermanos, por diferentes situaciones. Pero no me voy a referir a eso, sino que me voy a referir a la gran pregunta que hizo Pedro, ¿cierto? ¿A quién iremos? Y luego, ¿cierto?, declara, tú tienes palabra de vida eterna. En la Nueva Traducción Viviente dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Podemos ver entonces que en esta traducción también, ¿cierto?, la respuesta o la declaración que hace Pedro, ¿cierto?, está dirigido a Jesús y a su palabra, que tiene vida eterna. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿a quién iremos hoy en día? Bueno, primero, a Jesucristo. Pedro dijo, tú tienes. Y cuando dice tú tienes, estaba declarando, ¿cierto?, de que él iba a seguir fiel siguiendo a Jesús. Entonces, del momento que le dice tú tienes palabra de vida eterna, está reconociendo que en primer lugar a quien hay que seguir es a Jesús, a Cristo. Entonces, tenemos una infinidad, hermanos, de versículos que nos hablan de que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que buscar a Jesús. Y tenemos que ir a Jesús, tenemos que buscar a Cristo y depositar en Él todo nuestro pesar, todas nuestras dudas, todas las cosas que nos suceden, ¿cierto? Ir a los pies de Jesús. En Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús dijo algo muy importante y que, es un versículo que muchos hermanos, ¿cierto?, predican en la calle, en el púlpito, etc. Cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús te invita, estimado amigo, si es que tú estás escuchando, viendo este video, ¿cierto? El llamado viene de parte de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, ¿cierto?, que tienen problemas, dificultades, porque el único que te puede ayudar, el único que puede traer descanso,
el único que puede traer paz a tu vida, a tu alma, se llama Jesús. Que el Señor te bendiga. También en el apóstol Pedro, ¿cierto? En su primera epístola, ¿cierto? Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces aquí vemos nuevamente que a quien tenemos que ir es a Jesús, buscarle, ¿cierto? Si estamos en angustia, en dificultad, echar toda nuestra ansiedad, echar todo aquello que traemos dentro de nuestro ser y llevar esta carga a Jesús, y Él sabe cómo cuidarnos. Él en algún momento, ¿cierto?, nos va a dar respuesta. También Pablo, allí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Bien claro, orar por todo. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Siempre tenemos que darle las gracias al Señor por todo, hermano, por lo bueno, por lo malo, pero por todo tenemos que darle gracias al Señor. Salmo 37:4 también nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Jesús. Es el único camino, ¿cierto?, que tenemos. No hay otro camino. Volviendo a la pregunta, ¿a quién iremos? Ya dijimos que en primer lugar tenemos que buscar a Jesús. Luego, si hemos creído en Jesús y confiamos en Él, tenemos que creer en su palabra. Entonces tenemos que buscar de su palabra. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vamos a su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para recibir el consejo que buscamos y que necesitamos, el consuelo, la paz, la edificación. Todo eso nos trae la palabra del Señor. Proverbios 3, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces lo primero que hace la palabra del Señor es darnos libertad, porque vamos a conocer la verdad. Y cuando llega la verdad a nuestra vida, la revelación de la verdad del Señor, entonces nos trae libertad del pecado y de muchas cosas que nos tenían atados a este mundo. También en el apóstol Pablo, ¿cierto?, en Hechos capítulo 20, versículo 27 dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, todo el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Job, ¿cierto?, aquel siervo sufriente, también dice allí en el capítulo 12, versículo 13: pero la verdadera sabiduría, dice Job, y el poder se encuentran en Dios. Nunca nos olvidemos esto: la verdadera sabiduría y el poder se encuentran solamente en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre no es buena. Hemos visto cómo el hombre tiene conocimiento, tiene tecnología, pero lo único que hace es usarlo contra la humanidad misma, ¿cierto?, para destruirnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Usted dirá: pero hay muchas cosas buenas. Sí, hay cosas buenas, pero también se hacen muchas cosas malas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Entonces la verdadera sabiduría y el poder se encuentran solamente en Dios. Por eso la tenemos que buscar. Y tercero, volviendo a la pregunta, ¿a quién iremos? Dijimos primero buscar a Jesús. Luego, si creemos en Jesús, buscar de su palabra. Ahora tenemos que creer en sus promesas. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando digo vida eterna, esta es la mayor promesa que tenemos nosotros: vida eterna. Entonces vamos a la palabra, buscamos al Señor porque creemos en sus promesas, y sus promesas nos dan fortaleza para seguir adelante, para luchar, para soportar todo el dolor, las dificultades, todos los problemas que todos los días llegan de uno u otro lado, ¿cierto? El apóstol Pedro dijo allí en 1 Pedro 1, versículos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo estábamos viendo hace un par de lunes atrás. Tenemos una esperanza viva. ¿Y dónde está esa esperanza viva? Dice
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces tenemos esta esperanza viva que está reservada en los cielos y es la vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, es una promesa que nos ayuda cada día, porque podemos decir, bueno, el gozo que vamos a tener en el cielo, que va a ser por la eternidad, no tiene comparación, ¿cierto?, con los años de sufrimiento que podamos tener en esta vida, porque estos años son limitados. En cambio, la vida que vamos a tener en el cielo va a ser por toda la eternidad. En 1 de Juan 5:11 también dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, Dios nos ha dado vida eterna. No hay otro que nos pueda dar vida eterna, solo Dios, solo su Hijo. Y después dice, y esta vida está en su Hijo. Si usted quiere tener vida eterna, entonces busque a Jesús. No hay otro camino, estimado hermano, estimado amigo, solamente Jesús. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, a mí me gusta mucho este pasaje porque nos trae esperanza, nos trae aliento, ¿cierto? Y con esto nos alentamos unos a otros. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, hermanos, si usted ha perdido un familiar, un ser querido que ha amado mucho, ya sea sus padres, sus hermanos, alguien muy querido por usted, y esa persona, ¿cierto?, conoció a Jesús, ténganlo por seguro, como dice aquí la palabra, van a resucitar algún día y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Por último, ¿cierto?, Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Una vez más, ¿cierto?, la esperanza que está guardada en los cielos. Hablábamos hace un rato, ¿cierto?, de la esperanza viva, ¿cierto?, que está reservada en los cielos para nosotros. Bueno, aquí dice la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por lo tanto, para ir concluyendo, ¿cierto?, ¿a quién iremos? Bueno, Pedro hizo una declaración correcta, una afirmación correcta. No había dónde ir, ni a quién ir. Solo Jesús es el camino. Solo su palabra es suficiente para nosotros y sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces la pregunta es, ¿a dónde podemos ir nosotros? ¿A dónde puede ir usted, estimado amigo? Entonces, por la palabra del Señor hemos entendido en esta tarde que vamos a Cristo en primer lugar. Vamos a Jesús. La pregunta es, ¿a quién acudes tú? ¿A quién buscas tú? Segundo, ¿cierto?, veíamos de que tenemos que, una vez creyendo en Jesús, tenemos que buscar de su palabra. La pregunta es, ¿quién te aconseja a ti? A lo mejor buscas el consejo del hombre, pero el consejo del hombre es limitado. En cambio, el consejo de Dios es completo y trae paz y tranquilidad a tu corazón. Y por último, estimados hermanos, buscar y creer en sus promesas, porque son fieles y verdaderas. La pregunta es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza puesta? Esperemos que sea en el Señor. Estimados hermanos, que esperando, ¿cierto?, que esta reflexión haya llegado a su corazón, espero en el amor del Señor que sea de mucha bendición para usted, y si puede, compártala con alguien que necesita de Jesús, porque el tiempo que nos queda
es breve, hermanos. La venida del Señor está muy cerca. Por lo tanto, aférrese a Jesús, busque más de Jesús y el Señor le va a bendecir grandemente. Será hasta una próxima oportunidad, estimados hermanos. Amén.